¿Qué es Gnosis? Curso zodiacal. Dedicatoria. Dedico este curso de educación esotérica a la humanidad, y muy especialmente a todos los desilusionados de escuelas, religiones, logias y sectas. Para ellos este curso de autoeducación íntima y verdadero saber práctico. Hay dos clases de sabiduría, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espiritualistas, y la doctrina del corazón es para los iniciados auténticos. A la doctrina del ojo pertenecen todos los miembros de las llamadas escuelas espiritualistas, y tan variable es su concepto como lo es el parecer de los que escriben. A la doctrina del corazón pertenecemos todos los maestros de la fraternidad universal blanca, pues dentro de ella se encierran las verdades primivales de la sabiduría única. La una nos llega por medio de la deducción y la otra por medio de la intuición, la una la produce el intelecto, la otra el maestro interno, la una es humana, la otra es divina. La doctrina del ojo robustece la mente, por ello la mente materia es la morada del deseo, ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a la acción errada, todo lo quiere resolver por sí misma, sin tener en cuenta para nada la voz del maestro interno. El maestro interno no analiza, ni razona, ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición. La doctrina del corazón abre las puertas de la sala de la sabiduría. Ya las escuelas dieron lo que debían dar, los centros de sabiduría se convirtieron en aulas de negocio, cada una con su tiranuelo que prohíbe a sus adeptos y dirigidos, que se lancen a la búsqueda del saber, aquí las prohibiciones, allí las excomuniones y amenazas, y siempre van dejando para mañana, ya la palabra de pase, el amuleto que salva, el non plus ultra, de los secretos que ninguna otra escuela posee, y estos ansiosos aguardan por centurias los secuaces empedernidos. Nosotros no queremos idólatras de amos, ni nos interesan los secuaces. Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es proselítica. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Les informamos que la sabiduría pertenece al íntimo y que las virtudes y los dones no son asunto de poses ni de fingidas mansedumbres, sino que ellas son realidades terribles, que nos convierten en poderosos y gigantescos robles para que se estrellen contra nuestra recia personalidad los vendavales del pensamiento, las amenazas de los tenebrosos, la envidia de los tiranuelos, y la contumelia de los malvados. Este curso es para todos los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes conscientes a la catedral del alma y sabemos que la sabiduría es del alma. Las adulaciones nos fastidian, y las alabanzas solo deben ser para nuestro Padre que ve en secreto y nos vigila minuciosamente. No andamos en busca de seguidores, solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno, a su sagrado íntimo, porque este es el único que puede salvarnos y glorificarnos. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe seguirme a mí. Los hombres prodigan sabiduría humana y nuestro Padre el pan de vida, la verdad que os hará libres. Aquel que lo sigue se convierte en caudillo de sí mismo y en bienaventurado. No queremos más comedias, ni más farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas, ahora queremos realidades vivientes, prepararnos para ver, oír y palpar la realidad de esas verdades. Empuñemos la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre. Adelante, vencedores, guerreros, a la batalla. Aún peor, la doctrina secreta de Anahuac. Capítulo X, Antropología gnóstica. Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como antaño, en el error simplista de hacer surgir a las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca deberíamos ignorar a los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los naoas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chibchas, incas, quechuas, etcétera, 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 de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambajes diremos, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Incuestionablemente, gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La palabra gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la gnosis. Este gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales verificables mediante la experiencia mística directa, la maldición, desde un punto de vista científico y filosófico. El Adán y Eva
del Génesis hebraico, el pecado original y la salida del paraíso, el misterio del Lucifer Nahuatl, la muerte del mí mismo, los poderes creadores, la esencia del Salvator Salvandus, los misterios sexuales, el Cristo íntimo, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el descenso a los infiernos, el regreso al Edén, el don de Mefistófeles. Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Pregnóstico es aquel que en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter en cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción in toto ajena al gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y sin embargo es gnóstico. Proto-gnóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones que en una u otra forma se relacionen con la gnosis como con el gnosticismo. El término gnostizante, incuestionablemente se encuentra muy cerca a pregnóstico por su significación, ya que el vocablo, en realidad, stricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el gnosticismo universal, pero integrados en una corriente no definida como gnosis. Establecidas estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al gnosticismo. No está de más en este tratado aclarar en forma enfática que el gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo, esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y, a veces, mitológica. Liturgia mágica inefable con viva ilustración para la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de la persona, el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. El ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autognosis. Indubitablemente, esta última, en sí misma, es la gnosis. El autoconocimiento de ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable y, por esto, el neuma, el espíritu, se reconoce y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del mamífero intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre. Autoconocimiento, autognosis, implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo al yo, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la autognosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la autognosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva, excluye radicalmente a las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia o nous en su sentido gnoseológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, pneumáticas y espirituales de nous, inteligencia. En nombre de la verdad declaro solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina eso que llamamos yo, ego, mí mismo, sí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. La autognosis o reconocimiento autognóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma o espíritu, resulta algo decididamente salvador. Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación con su propio ser divinal. Saberse idéntico con su propio neuma o espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo conocido y lo cognoscente, es eso que podemos y debemos definir como autognosis. Ostensiblemente, esta develación extraordinaria nos invita a morir en sí mismos a fin de que el ser se manifieste en nosotros. Por el contrario, alejarse del ser, continuar como ego dentro de la herejía de la separatividad, significa condenarse a la involución sumergida de los mundos infiernos. Esta reflexión evidente nos conduce al tema de la libre elección gnóstica. Incuestionablemente,
Finalmente, el gnóstico serio es un elegido a posteriori. La gnóstica experiencia permite al sincero devoto saberse y autorrealizarse íntegramente. Entiéndase por autorrealización el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos ni de mera palabrería insustancial de charla ambigua. Todo lo que en estos párrafos estamos diciendo tradúzcase como experiencia auténtica, vívida, real. No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la predeterminación ortodoxa que nos embotellaría lamentablemente en una estrecha concepción de la deidad antropomórfica. Dios en griego es Theos, en latín Deus y en sánscrito Divo Deva, palabra esta que se traduce como ángel o ángeles. Aún entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo dios de luz, Eloilu, aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim. Dios no es ningún individuo humano o divino en particular, Dios es dioses. Él es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo del Evangelio de San Juan, el logos creador, unidad múltiple perfecta. Autoconocerse y realizarse en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o reingreso a la hueste creadora de los Elohim. Y esta es la seguridad del gnóstico, el ser se le ha descubierto íntegramente y sus esplendores maravillosos destruyen radicalmente toda ilusión. La abertura del neuma o espíritu divino del hombre encierra el total contenido soteriológico. Si se posee la gnosis de los grandes misterios arcaicos es porque al dinamismo revelador del ser algunos hombres muy santos lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria. Sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etc. En cuestiones de antropología profana dispénsenme la similitud, si se quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y obsérvese el resultado. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc., ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser, y es en este interesantísimo lenguaje semifilosófico y semi-mitológico de la gnosis en el que se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Los caracteres que especifican claramente al mito gnóstico y que mutuamente se complementan entre sí son los siguientes. 1. Divinidad suprema. 2. Emanación y caída pleromática. 3. Demiurgo arquitecto. 4. Neuma en el mundo. 5. Dualismo. 6. Salvador. 7. Retorno. La divinidad suprema gnóstica es caracterizable como agnostos theos, el espacio abstracto absoluto, el Dios ignorado o desconocido, la realidad una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier creación universal. Recuérdese que para Nispana es el summum bonum, lo absoluto, y por lo tanto, lo mismo que para Nirvana. Más tarde, todo cuanto al parecer existe en este universo vendrá a tener real existencia en el estado de Paranispana. Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del imperio cósmico del logos macho-hembra, del demiurgo creador, el ejército de la voz, el verbo. Jehová, el padre madre secreto de cada uno de nos, es el auténtico Jehová. Jod, como letra hebrea, es el membrum virile, el principio masculino. If, Eva, lo mismo que Eve, la diosa griega de la juventud y la novia olímpica de Heracles, es el Yoni, el cáliz divino, el eterno femenino. El divino rabí de Galilea, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería, adoró a su divino macho-hembra, Jehová, el Padre Madre interior. El bendito, crucificado en el monte de las calaveras, clamó con gran voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ramio, Isis, su divina madre Kundalini, le acompañó en el Vía Crucis. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses como andróginos. No podía ser de otro modo puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble sexo, como seres divinos y dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos. En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente se ha
ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza inabscondito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. El espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable. La deidad incognoscible es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, eso ha de ser. Esta causa infinita y eterna hallase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. El mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los 30 eones pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un mito monista que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico definido. Este punto trascendental de la próbole se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal, el agnostos theos, el absoluto, el demiurgo, el propadre, etc. El mundo divinal, el ámbito glorioso del pleroma, surgió directamente de la luz negativa, de la existencia negativa. Finalmente, el nous, espíritu o neuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación. Entre los límites extraordinarios del ser y del no ser de la filosofía se ha producido la multiplicidad o caída. El mito gnóstico de la caída de Sopia, la divina sabiduría, alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal aunque en ella quede atrapada la esencia, el buddhata, el material psíquico de la humana criatura. El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el yo, y en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras. La caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas. Según Filolao, el pitagórico, siglo V antes de Jesucristo, los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia, estaba enterrada entre el yo como en una tumba, como castigo por algún pecado. Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba. El deseo desmedido, el trastrocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso. El querer distinguirse como ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica. El autor del mundo de las formas es, pues, un grupo místico de creadores macho-hembras o dioses dobles como Tlaloc, el dios de las lluvias y de los rayos, y su esposa Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade de los panteones maya, azteca, olmeca, zapoteca, etc., etc., etc. En la palabra Elohim, encontramos una clave trascendental que nos invita a la reflexión. Ciertamente, Elohim, con J, se traduce como Dios en las diversas versiones autorizadas y revisadas de la Biblia. Es un hecho incontrovertible, no solamente desde el punto de vista esotérico sino también lingüístico, que el término Elohim es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción correcta, stricto sensu, del nombre Elohim, o mejor dijéramos Elohim, pues en hebreo la H suena como J, es diosas y dioses. Y el espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie de lo informe y la creación tuvo lugar, incuestionablemente, una religión sin diosas está a mitad del completo ateísmo. Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a Elohim, los dioses y las diosas de los antiguos tiempos, y no al Jehová antropomórfico rechazado por el gran Kabir Jesús. El culto idolátrico del Jehová antropomórfico en vez de a Elohim es ciertamente un poderoso impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales. Los antropólogos gnósticos, en vez de reír escépticos como los antropólogos profanos ante las representaciones de diosas y dioses de los diversos panteones azteca, maya, olmeca, tolteca, chibcha, druida, egipcio, hindú, caldeo, fenicio, mesopotámico, persa, romano, tibetano, etc., 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 caemos prosternados a los pies de esas divinidades, porque en ellas reconocemos al Elohim creador del universo. Quien ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. La desviación del demiurgo creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo, el origen real de tantas amarguras. Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Yahvé, el cual, según Saturnino de Antioquía, es un ángel caído, el genio del mal.
La esencia, la conciencia embotellada entre el ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento. La situación, por cierto no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos del Neuma, sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella. Es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo divinal. Existe por ahí un proverbio vulgar que reza así: a Dios rogando y con el mazo dando, solo el rayo ígneo, imperecedero, encerrado en la sustancia oscura, informe y frígida, puede reducir al yo psicológico a polvareda cósmica para liberar a la conciencia, a la esencia. Con palabras ardientes declaramos, solo el hálito divino puede reincorporarnos en la verdad. Sin embargo, esto solo es posible a partir de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La posesión específica de la gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o extrañeza ante este mundo mayábico ilusorio. El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos del ser y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que constituyen al yo. Quien anhela perderse en el ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí mismo. Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del ser al egoísmo asqueante de la separatividad. Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido, al del ser, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero. B. El del yo, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos cuya sola razón de existir es la ignorancia. Yo superior y yo inferior son tan solo dos secciones de una misma cosa, aspectos distintos del mí mismo, variadas facetas de lo infernal. Es, pues, el siniestro, izquierdo y tenebroso yo superior, medio o inferior, suma, resta y multiplicación continua de agregados psíquicos inhumanos. El denominado yo superior es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, un ardid intelectual del ego que busca escapatorias para continuar existiendo, una forma muy sutil de autoengaño. El yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo fatal que hay que desatar. La autoalabanza egoica, el culto al yo, la sobreestimación del mí mismo, es paranoia, idolatría de la peor especie. La gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, máximos logros. Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, gnosis y gracia son identificables fenomenológicamente. Sin la gracia divina, sin el auxilio extraordinario del hálito sagrado, la autognosis, la autorrealización íntima del ser, resultaría algo más que imposible. Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Lo divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al ego y absorbe en su parusía a la esencia y, en total iluminación, la salva. Este es el tema del Salvator Salvandus. El gnóstico que ha sido salvado de las aguas, ha cerrado el ciclo de las amarguras infinitas, ha franqueado el límite que separa al ámbito inefable del pleroma de las regiones inefables del universo. Se ha escapado valientemente del imperio del demiurgo porque ha reducido al ego a polvareda cósmica el paso a través de diversos mundos, la aniquilación sucesiva de los elementos inhumanos. Afirma esta reincorporación en el sagrado sol absoluto y entonces, convertidos en criaturas terriblemente divinas, pasamos más allá del bien y del mal. Matrimonio perfecto. Prefacio. Por Julio Medina Vid. La hora presente es gravísima para la humanidad y hay que hablar claro y recio en estos momentos en que todas las religiones, sectas, escuelas, logias, creencias, órdenes, clanes, partidos políticos y naciones viven en lucha terrible buscando su propia supervivencia. Es la hora del ser y del no ser de la filosofía. Este es un instante decisivo para la humanidad, por lo tanto, nos toca hablar con claridad para poder prestar ayuda inmediata a los que quieren hacerse asistentes a la sala de la sabiduría divina. Centenares de espiritualistas de aula se ruborizaron con nuestro lenguaje de combate usado en el primer prefacio de esta obra, la cual revolucionó a muchas escuelas espiritualistas. Pero ello fue necesario en los comienzos para poder despertar a los dormidos de todas las creencias y brindarles una ayuda necesaria. Todos esos contribuyentes vivieron pagando cuotas sin recibir provecho alguno y mientras haya mercaderes en el templo, habrán reformadores indignados. Antes del gran diluvio universal se le dio a la humanidad un arca de salvación y muy pocos la aprovecharon. Así lo demuestra la enseñanza bíblica. Hoy, como en aquellos tiempos, un nuevo capitán dio la voz de alerta, el venerable maestro Samael Aun Weor, quien ha puesto en nuestras manos una nueva arca de la alianza para que nos podamos salvar de la espantosa borrasca que se aproxima. Nosotros ya somos náufragos, se nos ha tendido una tabla de salvación, esa tabla o arca de salvación es el gran arcano. Aquí tenéis la doctrina del Salvador del mundo. La humanidad ya conoció al Cristo histórico y ahora debe conocer al Cristo en sustancia, el cual vive y palpita en el fondo mismo de nuestro sistema seminal. En esta obra nos enseña el maestro Samael Aun Weor,
Loki Avatara de la nueva era de Acuario, que la redención del hombre está en el sexo. Nos habla con asombrosa claridad de los grandes misterios del sexo, nos muestra en todos los libros sagrados de las grandes religiones del mundo cómo allí se encuentra en forma muy velada esa gran sabiduría. Con Biblia en mano nos demuestra esta grandiosa sabiduría, nos muestra cómo ese libro sagrado, que es una joya de ciencia oculta, principia en el Génesis hablando del sexo y termina en el Apocalipsis hablando del sexo. Y hoy, todos aquellos valerosos que hicimos caso omiso a los metemiedos y que nos pusimos pacientemente a practicar todas las enseñanzas que Él nos está dando, damos fe de la maravillosa transformación que hemos logrado en todos los campos de la actividad humana y de las maravillas que hemos descubierto dentro de nosotros mismos, y deseosos de corresponder al Maestro los beneficios recibidos con su majestuosa sabiduría, que de gracia hemos recibido, no podemos menos que ayudarle en la gigantesca obra que hoy pesa sobre sus hombros como es la de abrir la era de Acuario, que será totalmente espiritual. La mujer es la vestal del templo divino, nuestra esposa sacerdotisa es la vestal de nuestro templo interno, el hombre es un sacerdote que oficia en el templo del amor. La sacerdotisa prende los fuegos sagrados, esos fuegos son enteramente sexuales. Nuestra propia esposa sacerdotisa es el mismo Atanor que tanto buscaron los alquimistas y luego enseñaron con suma cautela, porque la humanidad no estaba madura para recibir esa sabiduría. Con la muerte de Jesús, el Cristo, se rasgó el velo del templo, ahora, con la venida de Avatar de Acuario se abrió de par en par ese velo y la presente humanidad podrá conocer los profundos misterios del sexo. Con estas fuerzas se hace un coloso y con ella podrá despertar las maravillas que tiene dormidas o encadenadas, en la misma forma en que hoy la ciencia materialista ha despertado las terribles fuerzas del átomo y conseguido el progreso material. Se necesitó que el hombre presenciara todas estas maravillas y así rompiera todos sus tabúes y se hiciera asequible para las nuevas conquistas. El matrimonio fue constituido por nuestro Señor el Cristo. A él pertenece la sabiduría del amor y hasta ahora el hombre no lo ha comprendido, apenas sabe gozar de algunas de sus manifestaciones. La sabiduría del gran arcano permaneció oculta por muchos siglos, no se pudo hablar de ella con tanta claridad, pero hoy nosotros la vertimos aún con más claridad para que en el lector no exista duda alguna. En el campo físico, a las distintas combinaciones de la materia se les llama química, en ocultismo o esoterismo, cuando una materia se transforma en otra se le llama transmutación o sea cambio de forma, por ejemplo, el cambio que sufre la hierba o pasto cuando pasa por el estómago de la vaca y sale transformada en leche, eso es alquimia. El hombre actual tiene conocimientos exactos del poder germinativo de la semilla o simiente, públicamente habla de todas las simientes menos de la simiente humana, porque ese es el punto neurálgico del cual no se puede hablar porque libera al hombre de la esclavitud y del esclavo viven todos los amos. Hay dos clases de doctrinas, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del corazón se nutre del amor y nos enseña la sabiduría de la transmutación o castidad científica. Esa sabiduría de la castidad se conoce en el cuerpo de la doctrina católica cristiana con el nombre de no fornicar y constituye el 6 grados mandamiento de la ley de Dios. La doctrina del ojo se nutre de teorías y enriquece al intelecto, la una nos conduce a la sabiduría humana y la otra a la sabiduría divina, la una nos convierte en buscadores de la sala y la otra en asistentes a la sala de la sabiduría divina. Un cuerpo, de doctrina nos animaliza, el otro nos diviniza. Nosotros hablamos de la fuerza sexual porque realmente es una terrible fuerza, la pérdida de esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral, y cuando hablamos públicamente de ella se nos vienen armas en ristre, los pontífices de todas las creencias y los dueños de todos los esclavos del mundo. Pero vamos a hablar claro a las gentes sensatas y claro a los moralistas equivocados que tanto se ruborizan cuando hablamos de la majestad del sexo. Ellos ya no pueden tapar el cielo con las manos porque, cuando una ley cósmica entra en acción, hay de los oponentes porque serán arrasados. La humanidad del futuro deberá conocer la divinidad del sexo, eso ya nadie podrá evitarlo. Te mostraremos, caro lector, físicamente lo que es esa fuerza sexual para darte aliento en tus propósitos de enmienda. Entre las aves de corral todos conocemos al gallo y la gallina. También conocemos los gallos de pelea. Son de poco peso y de poco tamaño. El gallo de pelea requiere un adiestramiento especial. Los galleros desde pequeño le ponen una cuerda y lo atan a una estaca o palo. El objeto de la amarrada es evitar que el gallo de pelea se una con hembras de su especie. Así crece el pequeño pollo hasta convertirse en gallo. Este pequeño animal no conoce de transmutación, pero en cambio se opera en él la absorción de su propia simiente y con esa terrible fuerza se hace un coloso lleno de energía y valiente. Cuando por cualquier motivo ese gallo de pelea, que a la fuerza lo han hecho casto, se mete en el gallinero donde hay un gallo fornicario, en minutos le da muerte, aun cuando pese 5 veces más que él. Es que el fornicario siempre será sucio, pestilente y cobarde.
Todo animal fornicario es hediondo, aun las aves cuando son fornicarias como en el caso del gallo. Para ese coloso los hombres le hacen las galleras o lugares de luchas, allí pagan bien caro los que miran la pelea esos guerreros hasta la muerte. Los toros de lidia desde poca edad son separados de las hembras, ellos se hacen adultos sin tocar hembra, allí se opera también la absorción de su propio semen, porque esa bestia no conoce de transmutación que es capacidad del ser humano. De manera que aun siendo un acto enteramente animal, el beneficio que recibe aquel macho no tiene igual, se cría como una bella estampa, lleno de fiereza y agilidad, su pelo brilla y su costo supera al novillo de mercado. Los hombres le construyen circos que valen millones y cuando lidian a uno de esos colosos, las gentes pagan lo que les pidan por verlos morir como valientes. A los caballos de carrera, se les llama potros y potrancas porque jamás los juntan con yeguas o caballos. Esta bestia tampoco conoce de transmutación y solo opera en ellos la absorción de su propia simiente, es decir, un acto enteramente animal similar al de la eyaculación, y sin embargo, la bestia se embellece, su pelo brilla, su estampa es colosal. Los grandes criadores saben que el caballo pierde su materia seminal con la erección y entonces le ponen en el glande o cabeza del pene, un aro de plata que evita que el animal llegue a la erección y por consiguiente, pierda su materia seminal. Esto lo tienen los grandes criadores como un secreto indecible. A estos colosos, que a fuerza les hacen no perder su simiente, los hombres les construyen costosos hipódromos donde se cobran grandes sumas para poderlos mirar, y millones de hombres en el mundo están pendientes de sus favoritos y hacen apuestas colosales. Todo ello es obra de esa terrible fuerza sexual, que nosotros estamos empeñados en que no la pierdan los buenos y mansos que viven botando lágrimas, porque no saben que son dioses en potencia. Si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a fornicar, en lugar de ir riendo irían llorando. Así nos ha dicho el venerable maestro. Para entender esto veamos lo que le pasa a un animal cualquiera. Tomemos al caballo del cual estamos tratando. Cuando este animal dura tan solo una noche en connubio con una yegua, al día siguiente no rinde trabajo. Se llena de sudor y no puede con un hombre que pesa 8 veces menos que él. El caballo como animal que es, produce fuerza, y si con el solo contacto de una noche pierde su fuerza, ¿qué no acontecerá con el ser humano que queriendo sobrepasar a la bestia se junta todas las noches? El hombre produce fuerza moral, pero esta fuerza también se pierde con la fornicación. He ahí por qué hay tanta irresponsabilidad moral y los señores moralistas fornican en privado y escriben libros y nuevos textos sin saber dónde es que se encuentra el mal. Si un solo espermatozoide tiene el poder de crear un cuerpo tan perfecto como es el ser humano, ¿qué no haremos nosotros con los millones que nos reservamos para darnos luz y sabiduría a nosotros mismos? Hoy millones de hombres están cayendo ciegos al abismo y esos ciegos se guían unos a otros pero siempre en dirección al abismo. Los hombres buenos de todas las creencias solo son sombras buenas, pero sombras, porque les falta la luz crística que vive y palpita en el fondo mismo de nuestro propio sistema seminal. Esa luz interna nos conducirá algún día hasta el Padre muy amado. El Cristo nuestro Señor nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conoce, caro lector, el esoterismo crístico, agárrate de esta tabla de salvación y no cambies, como Esaú, los derechos de la progenitura por un plato de lentejas, porque los tiempos del fin han llegado y no hay tiempo que perder. Con Cristo o con Yahvé, con Dios o con el diablo, con la luz o con las tinieblas, con el bien o con el mal, con la vida o con la muerte, con las escuelas internas o con las externas, con Samael aún oro contra él. A la batalla, a la batalla, a la batalla. Sumum Supremum Santuario. Agosto 7, 1961. Maestro Garga Coichines Julio Medina Vid. El matrimonio perfecto. Capítulo Sí. 2 rituales. Hay ciertos ritos tenebrosos que se conservan desde las épocas más lejanas de la historia. Las hechiceras de Tesalia celebraban ciertos rituales en sus cementerios o panteones para evocar las sombras de los fallecidos. En el aniversario de sus muertos queridos concurrían ante las tumbas del cementerio y en medio de alaridos espantosos empinchaban sus pechos para que manara sangre. Esta servía de vehículo a las sombras de los muertos para materializarse en el mundo físico. Homero, el gran iniciado, cuenta en la Odisea algo sobre un ritual celebrado con un hechicero en la isla de Calisto donde reinaba la cruel diosa Circe. El sacerdote degolló una res entre un foso llenándose este de sangre. El sacerdote invocó al adivino de Tebas. Cuenta Homero que este acudió al llamado y se pudo materializar totalmente gracias a la sangre. El adivino de Tebas platicó personalmente con Ulises y le pronosticó muchas cosas. El sabio autor de Zaratustra dijo, escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Goethe exclamaba a través de su Mefistófeles diciendo, este es un fluido muy peculiar. La última cena. La última cena es una ceremonia mágica de inmenso poder, algo muy similar a la arcaica ceremonia de la hermandad de la sangre. La tradición de esta hermandad dice que si 2 o más personas mezclan su sangre entre una
copa y luego beben de ella, quedan hermanados eternamente por la sangre. Los vehículos astrales de estas personas se asocian entonces íntimamente para toda la eternidad. El pueblo hebreo atribuye a la sangre características de un tipo muy especial. La última cena fue una ceremonia de sangre. Los apóstoles trajeron cada uno entre su copa, gotas de su propia sangre, y vaciaron estas gotas entre el cáliz del Cristo Jesús. En ese cáliz el adorable había echado también su sangre real. Así, entre el santo grial, se mezcló la sangre del Cristo Jesús con la sangre de sus discípulos. Cuenta la tradición, que Jesús también les dio a comer a sus discípulos, partículas infinitesimales de su propia carne. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado diciendo, este pacto es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así se firmó el pacto. Todo pacto se firma con sangre. El astral del Cristo Jesús quedó asociado, unido a sus discípulos y a toda la humanidad, por el pacto de sangre. El adorable es el Salvador del mundo. Esta ceremonia de sangre es tan antigua como el infinito. Todos los grandes avataras la han verificado desde los antiguos tiempos. El gran señor de la Atlántida también realizó la última cena con sus discípulos. Esta ceremonia de sangre no fue improvisada por el Divino Maestro. Esta es una ceremonia arcaica antiquísima, la ceremonia de sangre de los grandes avataras. Toda unción gnóstica, sea cualquiera el culto o creencia, secta o religión, está asociada, unida íntimamente a la última cena del adorable, por el pacto de sangre. La Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Primitiva, a la cual nosotros tenemos la dicha de pertenecer, conserva en secreto los rituales primitivos que usaron los apóstoles. Estos fueron los rituales de los cristianos que se reunieron en las catacumbas de Roma durante la época del César Nerón. Estos son los rituales de los esenios, casta humilde de grandes iniciados entre los que se contaba el Cristo Jesús. Estos son los rituales primitivos de los antiguos cristianos. Estos rituales tienen el poder. En ellos se halla contenida toda nuestra ciencia secreta del gran arcano. Cuando ritualizamos, vocalizamos ciertos mantram que tienen el poder de sublimar la energía sexual hasta el corazón. En el templo corazón vive el Cristo interno. Cuando las energías sexuales se subliman al corazón, tienen entonces la inmensa dicha de mezclarse con las fuerzas del Cristo interno, para que pueda entrar en los mundos superiores. Nuestros rituales se repiten en todos los 7 grandes planos cósmicos. La ceremonia ritual establece un canal secreto desde la región física, pasando por todos los 7 grandes planos, hasta el mundo del logos solar. Los átomos crísticos del logos solar descienden por ese canal, y entonces se acumulan en el pan y en el vino. Así es como realmente el pan y el vino, por obra de la transubstanciación, se convierten en la carne y en la sangre del Cristo. Al comer el pan y al beber el vino, los átomos crísticos se difunden por todo nuestro organismo y pasan a los cuerpos internos para despertarnos los poderes de la naturaleza solar. Los apóstoles bebieron sangre del Cristo y comieron carne del Cristo. Las fuerzas sexuales y el ritual. En la zarza del Horeb, del Dr. Adom, mago jefa, hemos hallado una descripción de la misa negra de la época medieval. El Dr. Adom transcribe el párrafo tomado de la obra de Huysmans. Es tan interesante esta descripción, que nosotros no podemos dejar de hacerla conocer a nuestros lectores. Veamos, por regla general oficiaba un sacerdote. Se desnudaba por completo, poniéndose después una casulla ordinaria. Sobre el altar se hallaba tendida una mujer desnuda, usualmente la demandatriz. 2 mujeres desnudas hacían de monaguillos, a veces se empleaban adolescentes las cuales habían de estar desnudas necesariamente. Los que asistían al acto se vestían o desnudaban según el capricho del momento. El sacerdote llevaba a cabo todos los ejercicios del ritual, y los asistentes acompañaban esta representación con cualquier gesto obsceno. La atmósfera se cargaba más y más, el ambiente se hacía fluídico en grado sumo. Todo concurría a ello, por cierto, el silencio, la oscuridad y el recogimiento. El fluido era atractivo, es decir, ponía a los asistentes en contacto con los elementales. Si durante esta ceremonia la mujer tendida sobre el altar concentraba su pensamiento en un deseo, no era raro que se produjese una transmisión absolutamente real, transmisión que convertía a aquel que era objeto de ella, en verdadera obsesión. El fin se había conseguido. Aquel día o durante los días siguientes se observaba la realización del fenómeno y se le atribuía a la bondad de Satanás. Sin embargo, este ambiente fluídico tenía siempre un inconveniente, exasperar los nervios, y se producía en algún miembro de la asamblea, una crisis histérica que a veces llegaba a ser colectiva. No era raro ver en un momento dado a las mujeres enloquecidas, arrancándose los vestidos, y a los hombres entregarse a gestos desordenados. Pronto incluso caían 2 o 3 mujeres al suelo presas de violentas convulsiones.
Eran simples médiums que entraban en trance. Se decía que estaban poseídas, y todos se mostraban satisfechos. Hasta aquí el relato de Huysmans transcrito por el Dr. Adoum. Por este relato podemos darnos cuenta de cómo se ha abusado de los rituales y de las fuerzas sexuales, para actos de terrible maldad. Es claro que durante un ritual de estos, el estado de superexcitación nerviosa de tipo absolutamente sexual y pasionario, determina violentamente cierto género de fuerza mental saturada de energía creadora. El resultado de semejante ritual, es el fenómeno mágico. Todo ritual se halla relacionado con la sangre y con el semen. El ritual es una espada de dos filos. A los puros y virtuosos les defiende y da vida. A los tenebrosos e impuros, les hiere y destruye. El ritual es más poderoso que la dinamita y que el cuchillo. En el ritual se manejan las fuerzas nucleares. La energía atómica es una dádiva de Dios. Lo mismo puede sanar que matar. Todo templo dentro del cual se celebre la santa unción gnóstica, es de hecho y por ese motivo, una planta de energía atómica. En la Atlántida los magos negros utilizaban también rituales semejantes, combinados con las fuerzas sexuales. El resultado de aquellos abusos fue el hundimiento de aquel continente que llegó a un altísimo grado de civilización. Las fuerzas sexuales se hallan íntimamente relacionadas con los 4 elementos de la naturaleza. Todo ritual negro, toda misa negra, tiene sus coordenadas fatales en la naturaleza. Ahora nos explicamos cuáles fueron las causas del hundimiento de la Atlántida. La fuerza sexual es como la electricidad. Se halla difundida por todas partes. Es una fuerza que reside en los electrones. Esa fuerza fluye en el núcleo de cada átomo, y en el centro de cada nebulosa. Sin esa fuerza no existirían los mundos del espacio infinito. Esa es la energía creadora del tercer logos. Con esa fuerza trabajan los magos blancos y los magos negros. Los magos blancos trabajan con los rituales blancos. Los magos negros con los rituales negros. La última cena del adorable Salvador del mundo tiene una tradición arcaica y antiquísima que se pierde en la noche de los siglos. La misa negra y todas esas ceremonias negras de los tenebrosos, devienen de un pasado lunar muy antiguo. En todas las épocas han existido dos rituales, uno de luz, otro de tinieblas. El ritual es magia práctica. Los magos negros odian mortalmente la Santa Eucaristía. Los magos de las tinieblas justifican su odio a los rituales del pan y del vino de las más diversas maneras. Algunas veces dan a los evangelios las más caprichosas interpretaciones de su fantasía. Su propio subconsciente los traiciona. Tratan de acabar con la última cena de alguna manera. Odian la última cena del adorable. Nuestros discípulos deben estar alertas y vigilantes contra esta clase de sujetos peligrosos. Todo aquel que odie los rituales de la última cena es mago negro. Todo aquel que rechaza el pan y el vino de la santa unción gnóstica, rechaza de hecho la carne y la sangre del Cristo. Esa clase de gentes son magos negros. La Iglesia gnóstica. Existen 4 caminos importantísimos que todo matrimonio perfecto debe conocer. Primero, el camino del fakir. Segundo, el camino del monje. Tercero, el camino del yogi. Cuarto, el camino del hombre equilibrado. El movimiento gnóstico cristiano universal tiene escuela y religión. El primer camino lo vivimos en la vida práctica aprendiendo a vivir rectamente. El segundo camino reside en nuestra iglesia. Esta tiene sus sacramentos, sus rituales y su vida conventual. El tercer camino lo vivimos como ocultistas prácticos. Tenemos nuestras prácticas esotéricas, ejercicios especiales para el desarrollo de las facultades latentes en el hombre. El cuarto camino, la vía del hombre astuto, la vivimos en la práctica dentro del más completo equilibrio. Estudiamos la alquimia y la cábala. Trabajamos desintegrando el yo psicológico. Nosotros no somos miembros de la Iglesia Católica Romana. Esa iglesia sigue únicamente el camino del monje. Nosotros recorremos todos los 4 caminos. El camino del monje lo tenemos en nuestra religión gnóstica, con su patriarca, sus arzobispos, obispos y sacerdotes. Por este motivo no pertenecemos a la Iglesia de Roma. No estamos tampoco contra ninguna religión, escuela o secta. Muchos sacerdotes de la Iglesia de Roma se han afiliado a nuestras filas. Gentes de todas las organizaciones se han afiliado a nuestro movimiento gnóstico. Nuestra iglesia gnóstica es de lo más completo. En el camino del fakir aprendemos a vivir rectamente. En el camino del monje, desarrollamos el sentimiento. En el camino del yogi practicamos los ejercicios esotéricos que ponen en actividad los ocultos poderes latentes del hombre. En el camino del hombre equilibrado, trabajamos con la alquimia y con la cábala, y luchamos desintegrando el yo. Nuestra iglesia gnóstica es la iglesia trascendida. Esa iglesia se halla en los mundos superiores. También tenemos muchos templos en el mundo físico. Además hemos abierto millares de lumisiales gnósticos donde se oficia con los santos rituales y se estudia la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo. No debemos olvidar que nuestro movimiento gnóstico tiene escuela y religión a la vez. Ya está definitivamente comprobado que Jesús, el Cristo, fue gnóstico. El Salvador del mundo fue miembro activo de la casta de los esenios, místicos que jamás se cortaban el cabello ni la barba. La iglesia gnóstica es la auténtica iglesia primitiva cristiana cuyo primer pontífice fue el iniciado gnóstico llamado Pedro. A ella perteneció Pablo de Tarso. Este fue nazareno.
Los nazarenos fueron otra secta gnóstica. La primitiva iglesia cristiana fue el verdadero tronco esotérico de donde se desprendieron muchas sectas neocristianas tales como el catolicismo romano, el protestantismo, el adventismo, la iglesia de Armenia, etc. Nosotros francamente hemos tomado la resolución de hacer conocer públicamente la raíz del cristianismo, el gnosticismo. Esta es la iglesia cristiana primitiva. A esta iglesia gnóstica perteneció el patriarca Basílides, célebre alquimista que dejó un libro de plomo con 7 páginas, el cual, según dice el maestro Krumeyer, se conserva en el Museo de Kircher en el Vaticano. Este libro no puede ser entendido por los arqueólogos porque es un libro de ciencia oculta. Basílides fue discípulo de San Matías. El catolicismo romano actual no es el verdadero catolicismo. El legítimo y auténtico catolicismo es el gnóstico católico cristiano primitivo. La secta romana actual es solo una desviación del catolicismo gnóstico primitivo. Esta es la causa básica por la cual nosotros francamente nos alejamos completamente de la secta de Roma. A la iglesia gnóstica católica cristiana primitiva pertenecieron santos como Saturnino de Antioquía, célebre cabalista, Simón el Mago, quien se desvió lamentablemente, Carpócrates, que fundó varios conventos gnósticos en España, Marción de Ponto, Santo Tomás, Valentín, el gran maestro de misterios mayores llamado San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Irenio, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría, Marcos, el gran gnóstico, que cuidó de la santa unción gnóstica, y nos dejó enseñanzas extraordinarias sobre el camino de las fuerzas sexuales a través de las 12 puertas zodiacales del organismo humano. Gnósticos fueron también, Cerdón, Empédocles, San Jerónimo y muchos otros santos de la antigua iglesia gnóstica católica cristiana primitiva de la cual se desvió la actual secta romana. Sacramentos. En nuestra iglesia gnóstica tenemos bautismo, comunión de pan y vino, matrimonio, confesión, plática amistosa entre maestros y discípulos, y por último extrema unción. Muy interesante resulta el matrimonio gnóstico en la iglesia trascendida. En este sacramento se reviste a la mujer con el traje de sacerdotisa gnóstica, y se le entrega luego como esposa a su marido. Ofician en esto los santos maestros y ella es recibida por esposa con el compromiso de no fornicar. El Cristo. La iglesia gnóstica adora al Salvador del mundo llamado Jesús. La iglesia gnóstica sabe que Jesús encarnó al Cristo, y por ello lo adora. Cristo no es individuo humano ni divino. Cristo es un título que se le da a todo maestro realizado a fondo. Cristo es el ejército de la voz. Cristo es el verbo. Mucho más allá del cuerpo, del alma y del espíritu está el verbo. Todo aquel que logre encarnar el verbo recibe de hecho el título de Cristo. Cristo es el verbo mismo. Es necesario que cada uno de nosotros haga carne al verbo. Cuando el verbo se hace carne en nosotros parlamos en el verbo de la luz. En la actualidad varios maestros han encarnado el Cristo. En la India secreta vive desde hace millones de años, el Cristo Yogi Babaji, el inmortal Babaji, el gran maestro de sabiduría Gautami, también encarnó al Cristo Sanat Kumara, el fundador del gran colegio de iniciados de la Logia Blanca, es otro Cristo viviente. En el pasado muchos lo encarnaron. En el presente algunos lo han encarnado. En el futuro muchos lo encarnarán. Juan el Bautista también encarnó al Cristo. Juan el Bautista es un Cristo viviente. La diferencia entre Jesús y los demás maestros que encarnaron también al Cristo, está en la jerarquía. Jesús es el más alto iniciado solar del cosmos. Resurrección. El supremo gran maestro Jesús vive actualmente con su mismo cuerpo físico resucitado de entre los muertos. El gran maestro vive actualmente en el Sambhaya. Este es un país secreto del Tíbet oriental. Junto con el supremo gran maestro viven muchos otros maestros resurrectos que colaboran con él en la gran obra del Padre. Unción. El sacerdote iniciado percibe en estado de éxtasis la sustancia Cristo, y al operar mágicamente, transmite su propia influencia al pan y al vino, despertando entonces la sustancia cristónica que en estos elementos radica, para que obre milagros despertando los poderes crísticos de nuestros cuerpos internos. Vestiduras sagradas. En las grandes catedrales gnósticas el sacerdote gnóstico usa normalmente las 3 vestiduras de todo cura católico, sotana, roquete y casulla. Estas 3 vestiduras pertenecen legítimamente a la Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva. También se usa el bonete. Las 3 vestiduras superpuestas representan el cuerpo, el alma y el espíritu. Los mundos físicos, astral y espiritual. El bonete significa que es hombre. Cuando predica se cubre la cabeza como para significar que solo expresa opiniones personales. En los lumisiales gnósticos el sacerdote solo usa una túnica del color azul celeste con cordón blanco a la cintura. También usa sandalias. Las Isis de los lumisiales gnósticos solo cubren su cabeza con un velo blanco. Eso es todo. En otros tiempos ordenamos a los asistentes usar su propia túnica. Una túnica semejante a la que cada cual lleva internamente en el íntimo, según su grado esotérico. Después hubimos de prohibir esta costumbre, debido a los abusos de muchos asistentes, que, creyéndose a sí mismos altos iniciados, se vestían con hermosas túnicas, y se acomodaban sonoros nombres.
Además, esto se prestaba para el orgullo. Muchos que se veían con túnicas de ciertos grados se llenaban de vanidad y orgullo dentro del rito, y miraban con desprecio a los de menor grado esotérico. El altar del oficio. El altar del oficio debe ser de piedra. Recordad que nosotros trabajamos con la piedra filosofal, el sexo. El altar significa también la tierra filosofal. El pie del cáliz, el tallo de la planta y la copa sagrada simbolizan la flor. Esto quiere decir que la sustancia cristónica del sol penetra en el útero de la tierra y hace germinar el grano y crecer la espiga del trigo hasta aparecer el fruto, la semilla. Dado el grano, lo demás muere. Todo el poder del Cristo Sol queda encerrado en el grano, igual que pasa con el vino. El sol hace madurar la uva. Todo el poder del Cristo Sol queda encerrado en la uva. Con la unción gnóstica se desligan del pan y del vino todos los poderes crísticos solares. Entonces actúan dentro de nuestro organismo cristificándonos. Epifanía. Epifanía es la manifestación o la revelación, o la ascensión del Cristo en nosotros. Según Krummeyer, Dietrich el gran teólogo, dice, para hallar como se desea, el religare o la unión con la divinidad, hay que hacerlo por estos 4 caminos: recibir a Dios, la Eucaristía, unión amorosa, magia sexual, amor filial, sentirse hijo de Dios, muerte y reencarnación. El gnóstico vive estos 4 caminos. El pretor. En los mundos superiores existe la iglesia gnóstica, la catedral del alma. En esa catedral se realizan rituales los viernes y domingos en la aurora, o cuando se necesita hacer bien a la humanidad. Muchos devotos concurren al pretor en cuerpo astral. También existen algunos atletas de la ciencia ginas que cargan con su cuerpo físico y se lo llevan al pretor. Allí todos estos devotos tienen la dicha de recibir el pan y el vino. Clave para salir en astral conscientemente. La clave para salir en astral es muy sencilla. Basta adormecerse pronunciando mentalmente el poderoso mantram faraón. Este mantram se divide en 3 sílabas, F-A-R-A-O-N. Cuando el devoto se halla ya en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, se adentrará dentro de sí mismo por medio de la autorreflexión consciente, y luego suavemente saltará de su cama completamente identificado con su espíritu suave y fluídico. En cuerpo astral todo devoto puede concurrir al pretor. Las personas que no han engendrado todavía el astral Cristo, sufren mucho porque no logran aprender a salir en astral, sino con millares de penalidades y después de muchísimo trabajar. Aquellos que en pasadas reencarnaciones engendraron el astral Cristo, salen del cuerpo físico con suma facilidad. Clave para cargar con el cuerpo físico en estado de jinas. El discípulo se concentrará en el maestro Ogwara. El discípulo debe adormecerse recitando esta oración: creo en Cristo, creo en Ogwara, Babaji, Mataji y los maestros jinas. Sacadme de mi cama con cuerpo físico. Llevadme a la iglesia gnóstica con mi cuerpo físico en estado de jinas. El devoto rezará esta oración millares de veces. El devoto debe adormecerse rezando esta oración. Cuando el devoto se sienta más dormido que despierto, cuando sienta su cuerpo como débil y lleno de lasitud, cuando se sienta como borracho por el sueño, cuando ya comience a soñar, levántese de su cama conservando el sueño como el avaro conserva su tesoro. Todo el poder está en el sueño. En esos instantes están trabajando terribles fuerzas que elevan la vibración del cuerpo físico, acelerando el movimiento del átomo a velocidades asombrosas. Entonces el cuerpo físico entra en estado de jinas, penetra en el hiperespacio. Si el estudiante da un salto con la intención de flotar, entonces notará con asombro que puede volar. En ese estado es invisible para el mundo físico, en ese estado puede asistir al pretor. Cuando el cuerpo físico está entrando en estado de jinas comienza como a inflarse, empezando de abajo hacia arriba, desde los tobillos de los pies. Propiamente no es que se infle sino que las fuerzas astrales lo compenetran dándole esa apariencia de inflado. Aspectos generales del ritual gnóstico. Cuando el oficiante católico va desde el lado de la epístola al lado del evangelio, para los profanos romanistas es la ida del Cristo de Herodes a Pilatos, pero para los sacerdotes gnósticos es el paso de un mundo a otro después de la muerte. Las 4 estaciones. Nosotros los gnósticos usamos en cada estado un hábito distinto. En el astral hay ángeles que se turnan en el trabajo de ayudar a la humanidad. Rafael en primavera, Uriel en verano, Miguel en otoño, Gabriel en invierno. Todos los ángeles concurren a los rituales gnósticos para ayudarnos. El Padre Nuestro. De todas las oraciones rituales la más poderosa es el Padre Nuestro. Esta es una oración mágica de inmenso poder. Imaginación, inspiración, intuición, son los 3 caminos obligatorios de la iniciación. Dice el maestro Huiracocha lo siguiente: primero es preciso ver interiormente las cosas espirituales y luego hay que escuchar el verbo con la palabra divina para tener nuestro organismo espiritual preparado para la intuición. Esta Trinidad se encuentra en las 3 primeras súplicas del Padre Nuestro, a saber, santificado sea tu nombre, es decir, el verbo divino, el nombre magnífico de Dios, la palabra creadora.
venga a nos tu reino, es decir, con la pronunciación del verbo, de los mantram, viene a nosotros el reino interno de los santos maestros. En esto consiste la unión de Dios quedando todo resuelto, con estas tres peticiones, dice Krumeyer, hemos pedido íntegro, y si algún día lo logramos, ya seremos dioses, y por lo tanto ya no necesitaremos pedir. La Iglesia gnóstica conserva toda la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo. La Iglesia gnóstica es la religión de la alegría y de la belleza. La Iglesia gnóstica es el tronco virginal de donde salió el romanismo y todas las demás sectas que adoran al Cristo. La Iglesia gnóstica es la única iglesia que conserva en secreto la doctrina que el Cristo enseñó de labios a oídos de sus discípulos. No estamos contra ninguna religión. Invitamos a las gentes de todas las santas religiones a adorar al Señor, a estudiar nuestra doctrina secreta. No debemos olvidar que existen rituales de luz y de tinieblas. Nosotros poseemos los rituales secretos del adorable Salvador del mundo. No desdeñamos ni subestimamos ninguna religión. Todas las religiones son perlas preciosísimas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Únicamente afirmamos que la gnosis es la llama de donde salen todas las religiones del universo. Eso es todo. Misterios mayores, capítulo 58, tradición gnóstica. Nosotros fuimos echados a los leones en los circos de Roma, y celebramos nuestros rituales en las catacumbas, fuimos quemados vivos en las hogueras de la Inquisición católica romana. Nosotros acompañamos al Cristo Jesús en la Tierra Santa, fuimos los místicos esenios de Palestina, no estamos improvisando doctrinas oportunistas de tipo ferrierista, o estradista. Estuvimos ocultos durante 20 siglos y ahora volvemos otra vez a la calle llevando sobre nuestros hombros la vieja cruz tosca y pesada. Pablo llevó nuestra doctrina a Roma y fue gnóstico nazareno. Cristo enseñó nuestra doctrina en secreto a los 70 discípulos. Los setianos, peratas, carpocratianos, nazarenos y esenios son gnósticos. Los misterios egipcios, aztecas, de Roma, Troya y Cartago, de Eleusis, de la India, los druidas, pitagóricos, cambires, de Mitra y de Persia, etc., son en su conjunto eso que nosotros llamamos gnosis o gnosticismo. Ahora volvemos a abrir los antiguos santuarios gnósticos que se cerraron al llegar la Edad Negra. Nosotros estamos abriendo ahora los colegios iniciáticos auténticos. Las tres montañas. Prefacio. Por el maestro, Garga Coichines. Por medio de esta obra conocerán los estudiantes gnósticos de avanzada, los ocultistas de escuelas superiores, los religiosos de avanzada, la senda de la liberación que por primera vez en la vida dan a conocer en obra escrita. La enseñanza gnóstica primaria nos conduce al conocimiento del cuerpo físico, del alma mortal y del espíritu inmortal. Conociendo nuestro cuerpo sabemos en qué vehículo andamos y quién manda y gobierna en él, comprendemos que podemos mejorarlo y mejorar a su dueño. Nos damos cuenta de que quien maneja el cuerpo es el alma y que esta es el resultado o consecuencia del peregrinaje del espíritu en la materia. Nosotros la llamamos alma sensiente porque hasta allí es producto de los sentidos y consciente porque es conocimiento vivido y de allí el nombre de conciencia. Se nos enseña a convertir el alma mortal en el alma inmortal. La conciencia o sea nuestra alma la desembotellamos por medio de tres factores que la revolucionan: morir, nacer, sacrificio, puesto que ella se encuentra dormida, encerrada entre miles de vicios, manías y defectos que como lastre indeseable llevamos consigo. Debemos liberar el alma y al dios Prometeo, aquel que pinta la mitología griega, atado a una roca y un buitre devorando su vientre. Así tenemos nosotros a nuestro Padre bien amado, atado a la roca viva de la materia, incapacitado para manifestarse. Cuando destruimos nuestros defectos, morir, mejoramos nuestro cuerpo, porque limpiamos nuestros sentidos físicos, nuestros informantes, se purifican, ven la realidad con nitidez. El brillante es puro cuando no tiene mancha, igualmente sucede con nuestro cuerpo, cuando nos quitamos los defectos. Para nacer utilizamos hombres y mujeres, nuestras semillas, o simiente, todo nacimiento depende de la energía creadora, cuando la aprovechamos en nuestro favor otros vehículos o cuerpos nacen en nosotros, vital, astral, mental y de la voluntad. Estos vehículos aumentan nuestra capacidad cognoscitiva y nos capacitan para el estudio superior, trascendental. Solo el hombre superior es capaz de sacrificarse por sus semejantes, solo así comprende el hombre el primer mandamiento de la ley de Dios: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando hemos recorrido en nosotros este conocimiento nos encontramos en condiciones de escalar la primera montaña de que nos habla el maestro en este libro, la de la iniciación. La segunda montaña es la de la resurrección, la manifestación de la mónada divina en nosotros, la encarnación del tercer logos. En estas condiciones somos hijos de la resurrección, desaparecen los cuerpos de pecados y el hombre es hijo de sí mismo. La tercera montaña es la de la ascensión, como su nombre lo indica, nos conduce al absoluto, totalmente liberados. Cada una de estas montañas tienen sus propias iniciaciones. La sabiduría de la transmutación es múltiple, por medio de ella desentrañamos los más complicados misterios, por ejemplo el de la vaca sagrada, que es nuestra madre Kundalini individual, el Espíritu Santo en nosotros.
Júpiter y su vaca forman la divina pareja interior de cada criatura. Muchos se descorazonan al leer los múltiples relatos que nos da el Maestro, para conducimos paulatinamente a la verdad, en la misma proporción, en que los padres cuidan de hacer conocer a sus hijos los misterios de la procreación y simiente de ellos. Sin embargo, este conocimiento lo recibe el alma de cada lector, no importa que los dormidos sentidos no lo comprendan, de momento, pero si perseveran en estos estudios, lograrán comprender a su tiempo. En la misma forma que el niño en su debido tiempo conocerá los misterios de su venida al mundo, así conocerá en su tiempo que el Kundalini es la llama del amor, fuego erótico, fuego divino, nuestra serpiente ígnea. Se le habla a los estudiantes de la piedra filosofal, en su tiempo conocerán que esa piedra filosofal es el sexo, el cual cuando lo conocemos a fondo nos transforma radicalmente. El semen, nuestra semilla, es una entidad viva a nuestro servicio, aprendiendo a utilizarla, y disolviendo el yo psicológico, el coagule del cual hablaron los antiguos alquimistas. Sobre la clavícula de Salomón, o sea la disolución del yo psicológico, para evitar que los distintos centros magnéticos, intelecto, movimiento, emocional, e instintivo, le roben el hidrógeno si-12 al centro sexual. Obra de los defectos que viven en el templo vivo nuestro cuerpo físico, debemos expulsar esos defectos, tal como nos lo enseñó el Hijo del Hombre, los cuales comercian con nosotros, cuando evitamos este robo en forma integral. Nace el Rey de la creación, el hombre auténtico. Telema. La voluntad creadora es el instrumento que convierte en oro los metales viles, o sea, lo malo en bueno, los defectos en poderes, el lado opuesto de un defecto es un poder, hay que convertir, la pereza en diligencia, la cobardía en valentía, la mentira en verdad, la fornicación en castidad, la lujuria en templanza, el odio en amor. El Génesis de Enoch. Las tremendas energías sexuales que invaden en la primavera a nuestro planeta Tierra, las cuales incitan a las parejas a la reproducción. Los gnósticos las evitan mediante la práctica anual de los 40 días de abstinencia y continencia, dejando de comer cualquier clase de carnes y suspendiendo la práctica del arcano AZF, unión amorosa. Este hecho sucede desde los 40 días contados desde el Viernes Santo en adelante. Los 40 días antes es una forma errónea porque no corresponden con las fuerzas sexuales que recibe nuestro planeta. Las leyes de la naturaleza solo la entienden los que tienen sus sentidos internos despiertos, y no se pueden escribir porque se desfiguran. En los evangelios esenios de Juan, los cuales solo ahora está conociendo la cristiandad, los gentiles, los externos, le preguntaron, Maestro, ¿cuáles son las leyes de la vida? Y Jesús respondió, sentado en medio de ellos, en verdad os digo, nadie podrá ser feliz excepto aquel que siga la ley, y los otros contestaron, todos cumplimos las leyes de Moisés, nuestro legislador, tal cual como estén escritas en las sagradas escrituras. Y Jesús les contestó, no busquéis la ley en vuestras escrituras, porque la ley es divina mientras que las escrituras son muerte. En verdad os digo que Moisés no recibió las leyes de Dios escritas, pero sí de palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo, el íntimo, para profetas vivientes, para hombres vivientes, resurrecto. En todo aquello que tenga vida está escrita la ley, pero buscadla principalmente en vosotros mismos, porque en verdad os digo, todas las cosas vivientes estén más cerca a Dios que las escrituras que carecen de vida. Estas enseñanzas nos conducen a nuestra bendita Ramio, la Virgen Madre hija de tu Hijo, tal como lo leemos, dicho por el Dante en forma poética. Ella aparece en el drama de nuestra vida y nos ayuda a extirpar nuestros defectos, aquellos que se esconden sigilosamente en nuestros distintos estados de conciencia. El oro se prueba con fuego y la virtud con tentación, he ahí por qué debemos exterminar nuestros defectos y nuestra Madre bendita juega papel importante en esta labor. El cartero cósmico, Samael, ha dicho a sus enemigos, gratuitos, en su afán de no establecer polémicas, lo siguiente: no se molesten por mi humilde persona y acepto que soy un imbécil. Pero se ve que sus detractores no lo aceptan, ya que han seguido atacándole. Ahora les ha dicho a los miembros del MGCU, ¿para qué visitas a un recadero? ¿Para qué visitas a un mandadero? Sabemos que esto trae desconcierto entre las filas gnósticas, pero oídnos bien, un recadero inmortal, que nos brinda pan candeal, alimento para el espíritu, muy pocas ocasiones tenemos de oírlo y sentirlo en nuestra vida. Debemos guardar respetuoso silencio ante su petición. Estas enseñanzas, del quinto evangelio, estén escritas para la sexta y séptima raza de nuestro planeta Tierra y para todos aquellos que ahora quieran vivir y disfrutar de la sabiduría del mañana, para que sepan defenderse de los combates de esta espantosa borrasca en que sucumbe la especie humana. El mensaje de Acuario. Capítulo XXX, el Buda Maitreya. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor, Dios nuestro. Aparte 19. 1. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, la humanidad que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos, los iniciados, de la mano de ella. Aparte 19. 2. Y otra vez dijeron, Aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Aparte 19.
3. Y los 24 ancianos, del zodíaco, y los 4 animales, de la alquimia sexual, se postraron en tierra, y adoraron a Dios, la verdad, que estaba sentado sobre el trono, interno, diciendo, Amén. Aleluya, aparte 19. 4. Y salió una voz del trono, que tenemos en la profundidad del ser, que decía, Load a nuestro Dios, interno, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, aparte 19. 5. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, las aguas seminales, y como la voz de grandes truenos, la voz de los dioses, que decía, Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso, que llevamos dentro. Aparte 19. 6. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa, el alma, se ha aparejado. Aparte 19. 7. Y le fue dado que se vista de lino fino, la túnica de maestros, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Aparte 19. 8. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Aparte 19. 9. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, que es tu Dios interno, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aparte 19. 10. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, el quinto de los 7, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Aparte 19. 11. Aquel que escribe este libro, da testimonio de esta profecía, porque es el siervo bodhisattva del quinto de los 7. El Hijo habla la palabra del Padre y da testimonio del Padre. El Padre es uno con el Hijo uno con el Padre. El Hijo no se siente digno de desatar las sandalias al Padre. Solo el Padre es perfecto. El Padre se goza en el Hijo, y el Hijo se goza en el Padre. El Buda Maitreya Samael, es el Kalki Avatara de la nueva era, el jinete del caballo blanco. Empero su hijo, el pobre siervo que escribe este mensaje de Acuario, realmente no se siente ni siquiera merecedor de besar los sagrados pies al Padre. El Buda Maitreya resplandece de gloria, y su hijo se arrodilla, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, por estar escrito con caracteres de la lengua de la luz, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Durante la batalla contra la logia negra, en los mundos suprasensibles, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Aparte 19. 12. 13. El avatara de la nueva era, es un verbo, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, la caballería del nirvana, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, porque son maestros. 14. Y de su boca sale una espada aguda, la palabra, y para herir con ella a las gentes, para herir a los demonios, a las gentes separadas del Dios interno, y él, el verbo, los regirá con vara de hierro, en el abismo, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Aparte 19. 15. Los tenebrosos han peleado contra el verbo, pero el verbo pisa el lagar del vino del furor y los lanza al abismo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, con caracteres sagrados en una cinta, este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aparte 19. 16. El poder del rey no está en la frente, el poder del rey está en el sexo. El cetro de los reyes sagrados, las dos columnas del templo y la cruz del Redentor están hechos con la madera del árbol del bien y del mal. Este es el árbol del conocimiento, el sexo. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, algo se crea. Recibiendo el fuego sagrado del Espíritu Santo, nos convertimos en reyes y señores de la naturaleza. El Kundalini es el fuego del Espíritu Santo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Mahachohan. El Mahachohan es el Espíritu Santo, el tercer logos que encontramos en la fragua de Vulcano. Esa fragua es el sexo. Solo con la magia sexual, el arcano AZF, se despierta el Kundalini. El gran sabio alemán Krummeyer, dice en la octava lección del curso zodiacal, lo siguiente: en vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, y frases amorosas y delicados tanteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, metido en la vulva, para que sobrevenga a ambos una sensación divina que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxime el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. No se debe derramar el semen, ni dentro de la vulva, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte.
Continúa el Dr. Krummeyer diciendo, esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud, con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto, y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas, puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir que no hay un conductor más poderoso, 1000 veces más poderoso, 1000 veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso a su alrededor, se esparcirá fuerza y éxito para todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos, pero en el acto de magnetización divina, sublime a que nos referimos, ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente siendo el uno para el otro como un instrumento de música que al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo, y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de que presida este acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. En estos párrafos del maestro Viracocha, está la clave para despertar el Kundalini. Este es el arcano AZF. Este es el gran arcano. Cuando Cazotte, el gran poeta francés, escribió su famoso libro titulado El Diablo Amoroso, fue entonces visitado por un hombre que venía envuelto en una capa. Ese misterioso personaje fue el maestro Zanoni. El visitante misterioso hizo luego algunos saludos secretos que Cazotte no entendió. Cazotte no era iniciado, pero Zanoni lo inició. El estilo en que fue escrito El Diablo Amoroso está cerca del arcano AZF. Zanoni comunicó de labio a oído el gran arcano al gran poeta francés. Todavía recordamos las terribles profecías de muerte, en el famoso banquete de Cazotte. Algunos iniciados quisieron revelar el gran arcano y otros se opusieron. Cazotte, exaltado por la sabiduría, profetizó a unos, el exilio, a otros, el cadalso, el suicidio, el puñal, el veneno, y por último, profetizó su propia muerte en el cadalso. Todas las profecías de Cazotte se cumplieron con exactitud asombrosa. Otro personaje maravilloso fue el poderoso y enigmático conde Cagliostro. Este hombre de edad indescifrable es un verdadero maestro que tiene el elixir de larga vida. Nadie puede tener este elixir sin haber trabajado con el arcano AZF. Cagliostro tragó tierra entre el sepulcro y se escapó de la fosa sepulcral porque había recibido el elixir de larga vida. Cagliostro practicó magia sexual intensamente. Cagliostro fue discípulo del conde San Germán. Cagliostro fue alquimista. Transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes legítimos. A este maestro se le conoció en distintos lugares del mundo. A veces usaba en un país un nombre, en otros usaba otro, etc. Se le conoció con los nombres de Tispsio, Milisa, Belmonte, Danna, Fénix, Pellegrini, Bálsamo, Mesmer, Aruti y Cagliostro, según consta en el famoso proceso sobre el collar de la reina, título este de una obra de Alejandro Dumas. Dragón comete el crimen de calumniar al gran copto. Elipas Levi también calumnia al conde Cagliostro acusándolo de mago negro. El gran copto convivió con el famoso Schrader en Alemania, y en Inglaterra con el insigne teósofo Georges Coston. Con su ciencia de la piedra filosofal, Cagliostro le salvó la vida al arzobispo de Rohan. La baronesa de Oberkirch dijo del gran copto lo siguiente: no era absolutamente bello, pero jamás vi fisonomía igual. Su mirada, más que profunda, era sobrenatural. Yo no sabría definir la expresión de sus ojos, eran, al par, el hielo y el fuego, influenciando de un modo irresistible, ya atrayendo, ya repeliendo. En Estrasburgo tuvo muchos discípulos alquimistas. Cagliostro fue juzgado por la Inquisición, encerrado en la Bastilla, y después en la fortaleza de Leone. La Inquisición lo condenó a muerte, pero el enigmático y poderoso conde Cagliostro desapareció de la prisión misteriosamente. La muerte no pudo contra Cagliostro. Cagliostro todavía vive con su mismo cuerpo físico, porque cuando un maestro ha tragado tierra entre el sepulcro, es señor de los vivos y de los muertos. Nadie puede llegar a estas alturas iniciáticas, sin la práctica secreta de la magia sexual. Todo aquel que rechace el gran arcano, es un verdadero necio. Fue mucho lo que sufrieron los grandes iniciados antiguos, y fueron muchos los que perecieron en las pruebas secretas cuando aspiraban al secreto supremo del gran arcano. Hoy entregamos el arcano AZF públicamente impreso en este libro. Aquel que rechace este precioso tesoro es un imbécil. Otro que se realizó con la magia sexual fue San Germán. El conde de San Germán, maestro de Cagliostro, se rejuvenecía a voluntad y aparecía y desaparecía instantáneamente cuando menos se esperaba. El conde San Germán hasta se daba el lujo de pasar por muerto, y entrar al sepulcro para escapar luego, con su cuerpo en estado de ginas.
Por lo común, esos maestros que tragaron tierra, cumplen su misión en algún país, y luego se dan el lujo de pasar por muertos, para cerrar un capítulo de su vida inmortal. Saint-Germain, según las memorias de cierta aristocrática dama contemporánea de Louis XV, se le apareció hasta 1723, muchos años después de muerto, completamente joven para predecir la Revolución Francesa y la trágica muerte de Louis XVI. Entonces Saint-Germain señaló a los pésimos ministros franceses y desafió sus iras haciéndose invisible a voluntad, e imprendible. Saint-Germain fue el músico rival de Paganini. Paganini es un mago negro. Saint-Germain tiene el don de lenguas. Habla correctamente todos los idiomas del mundo. Este gran maestro fue consejero de reyes y sabios. Leía en pliegos cerrados, aparecía y desaparecía como el rayo, transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes vivificando el carbón. Se creía que había nacido en Jerusalén y que tenía una edad de más de 2000 o 3000 años. Nosotros sabemos que el conde Saint-Germain vive todavía con su mismo cuerpo físico. Ese gran maestro trabajó con el arcano AZF, es decir, practicó magia sexual intensamente. A eso debe su poder. Por eso recibió el elixir de larga vida. Saint-Germain trabaja con el rayo de la política mundial. Es lástima que María Antonieta no hubiera escuchado los consejos de Saint-Germain. Cagliostro fue el mejor discípulo de Saint-Germain. Cagliostro vivió en la época de Jesucristo, fue amigo de Cleopatra en Egipto, trabajó para Catalina de Médicis, fue el conde Fénix, etc. Cagliostro, el discípulo de Altotas, aún vive con su mismo cuerpo físico, sin que la muerte haya podido cortar el hilo de su preciosa existencia. Saint-Germain estuvo antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa y luego regresó a su santuario del Tíbet. No está el rey en la frente sino en el sexo. Todas las disciplinas de la yoga, toda la kriya culminan en el secreto supremo del gran arcano. Cuando un yogi está preparado, recibe de labios a oído el arcano AZF. La orden sagrada del Tíbet tiene la obligación de comunicarle al yogi, de labios a oído, el gran arcano. Esa orden está compuesta por 201 miembros. La plana mayor tiene 72 brahmanes. La meditación suprema y la absoluta adoración nos llevan hasta el éxtasis, samadhi. Todo maestro del samadhi, éxtasis, es un iluminado. Empero debemos saber que la iluminación es una cosa, y la realización es otra cosa distinta. Un maestro del samadhi, éxtasis, puede, durante sus estados de suprema adoración, desembotellar la mente que normalmente está embotellada en el yo, y vivenciar la verdad. Empero eso no significa encarnar la verdad. Después del éxtasis, la mente vuelve a embotellarse en el yo, y el místico continúa en su misma vida trágica y dolorosa. Solo encarnando la verdad, hay en el hombre revolución total. El que quiere encarnar la verdad, necesita edificar el templo sobre la piedra viva. Esa piedra viva es el sexo. El templo de la sabiduría tiene 7 columnas, esos son los 7 grados de poder del fuego. Son 7 serpientes, 2 grupos de A3, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une al uno, a la ley, al Padre. La primera serpiente pertenece al cuerpo físico, la segunda, al cuerpo vital, la tercera al astral, la cuarta, al mental, la quinta al cuerpo de la voluntad, la sexta, al cuerpo búdico, y la séptima, al íntimo. Estas son las 7 escalas del conocimiento. Las 7 serpientes no se levantan simultáneamente todas juntas. El magisterio del fuego es muy difícil y se avanza por grados. Primero hay que levantar la primera serpiente, después la segunda, más tarde la tercera, etc. El yogi que no practique con el arcano AZF, es un jardín sin agua. Practicad la yoga, pero trabajad con el gran arcano en el magisterio del fuego. Si vos, querido lector, suponéis que existe algún otro camino para lograr el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini, Samael Aun Weor, el Buda Maitreya de la nueva era acuaria, os jura solemnemente que estáis absolutamente equivocado. Jamás se ha conocido en alguna escuela de misterios de esta tierra, o de los otros planetas del infinito, otro camino opuesto o distinto al sexo. Si tú eres ya una anciana, si tú ya no puedes tener contacto sexual, si tú eres ya anciano, si estáis enfermo, si comprendes que tu vehículo físico ya no te sirve para trabajar con el arcano AZF, entonces, entrénate en el astral. Aprende a salir conscientemente en cuerpo astral. Prepárate, hijo mío, con la concentración, la meditación y la adoración. Sé casto en pensamiento, palabra y obra. Comprende tus errores. Aniquila no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Prepárate, hijo mío, con la comprensión creadora, y apura tu trabajo con el arcano AZF, para la futura reencarnación. ¿Eres anciano? ¿Eres anciana? ¿Eres algún inválido? Entonces no te desanimes, amado hijo, no te llenes de inacción. En tu futura reencarnación podréis trabajar con el arcano AZF y os convertiréis en un dios. Empero, si tú estás lleno de juventud, si no sois impotente, si eres un macho completo, y rechazas el gran arcano, para seguir fornicando escondido entre las especulaciones de la mente, infeliz de ti.
ay de ti, ay, 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 más te valiera no haber nacido, porque ahora rodarás al abismo inevitablemente. El sofisma aquel de que existen muchos caminos para llegar a Dios, es falso de toda falsedad. Nuestro adorable Salvador solo nos señaló un camino estrecho, y una puerta angosta, y dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, el sexo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera, y a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, y os diré, digo que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí, obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Aquellos que suponen que sin el arcano AZF, pueden encarnar al verbo, son ignorantes. El akasa es el agente del sonido. El kundalini es acásico. Sin el akasa, el verbo no puede encarnarse, porque el akasa es el agente del sonido. Hay que levantar la serpiente acásica para encarnar el verbo. El kundalini, fuego acásico, se hace creador con la palabra. El kundalini es el vehículo del verbo creador. La energía creadora del Mahachohan es sexual y parla en la laringe creadora. Sin el arcano AZF, nadie puede encarnar el verbo. El quinto de los 7, el verbo de Acuario, os dice, el rey no está en la frente, el rey está en el sexo. En el fondo de todas las escuelas de misterios, está el gran arcano. Si tú rechazas el gran arcano, infeliz de ti. Ay, ay, ay. Si tú tienes la mente llena de teorías y arrojas este libro diciendo, es otro libro más, como los tantos que he leído, ay de ti. Ay, 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 habéis rechazado la palabra, habéis insultado al verbo, habéis firmado vuestra propia sentencia de muerte y rodaréis al abismo. No estamos amenazando, querido lector, estamos advirtiendo. La vida inició su retorno hacia la gran luz, el juicio final ya fue hecho, y los tiempos del fin ya llegaron. Los que no sean capaces de levantar su serpiente por el canal medular, no podrán ascender con la vida que retorna al absoluto, y se hundirán en el abismo. Esos se convertirán en demonios. Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de los que estén sentados sobre ellos, y carnes de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes, aparte 19, 17, 18. La guerra atómica y el gran cataclismo que se avecinan, acabarán con todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército, aparte 19, 19. Las legiones tenebrosas comenzaron a entrar en el Abid-chi, abismo, después del juicio final hecho en 1950. Entonces se iniciaron grandes batallas en los mundos astral y mental, y la bestia y los tenebrosos de la gran logia negra, se congregaron para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, el verbo, y contra su ejército. El Bodhisattva que escribe este libro da testimonio de estas batallas que la logia negra ha lanzado contra aquel que es su padre que está en secreto. Era urgente el juicio final y la entrada de los tenebrosos al abismo. Estas batallas de los mundos internos, repercutirán en el mundo físico con guerras atómicas y espantosas catástrofes. Y la bestia fue presa, en el abismo, y con ella el falso profeta, el intelectualismo materialista, que había hecho las señales delante de ella, con sus milagros y prodigios falsos, tales como bombas de hidrógeno, bombas atómicas, inventos sorprendentes, y por último, su torre de Babel, con la cual había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, los cuernos, y habían adorado su imagen, la ciencia materialista. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, aparte 19, 20. Ese lago de fuego ardiendo en azufre, es el fuego de la pasión y del desastre, el abismo, el Abid-chi, la octava esfera sumergida, los infiernos atómicos de la naturaleza. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos, aparte 19, 21. Cuando alguien que tiene cuerpo entra al abismo, se rompe el antakarana entre el cuarto y quinto principios humanos. Esos cuaternarios, separados de la tríada espiritual, son demonios. Cuando una persona es muy perversa, el espíritu la abandona. Esas personas sin espíritu son demonios. Cuando el espíritu sale del cuerpo definitivamente, esa persona pasa por la muerte, aunque siga viviendo. Entonces ese espíritu figura en el libro de los desencarnados. Actualmente existen muchas personas que ya no tienen el espíritu, el íntimo. Toda persona que pierde el íntimo, se convierte en demonio. Todo demonio es del abismo. Todos aquellos que pelean contra el verbo, son muertos por la espada terrible que él lleva en su boca.
Todas estas tragedias, todas estas catástrofes, todas estas profecías, todos estos cataclismos tienen una base muy sólida. Esa base es el retorno de la vida hacia el absoluto. Aquellos que no sean capaces de levantar la serpiente sobre la vara, no pueden retornar hacia el absoluto, porque el retorno es interno y se fundamenta en cada paso de la serpiente. La serpiente debe subir los 33 grados de la médula espinal. Tenemos que retomar subiendo por las 7 escalas del conocimiento. Tenemos que retornar por cada uno de los 7 grados de poder del fuego. No podemos retornar con teorías, porque ninguno de nosotros es hijo de ninguna teoría. Cada uno de nosotros es hijo de un hombre y de una mujer. La cuestión es sexual, porque nosotros existimos por el sexo. Aquellos que cometen el error de rechazar el arcano AZF, se hundirán en el abismo inevitablemente. Los que no quieran hundirse en el abismo, deben empezar a subir la séptuple escala del fuego ardiente. Recordad que el abismo está lleno de gentes de buenas intenciones. Recordad que el abismo está lleno de personas que se sienten perfectas y santas. En el abismo entrarán muchos místicos fornicarios. Aquellos que dicen, yo no practicaré con el arcano AZF, yo sigo con mi religión, mi escuela es mejor, mi sistema es superior, existen otros caminos, etc., se hundirán en el abismo, porque al huir de la puerta del Edén, el sexo, entonces encontrarán la puerta del abismo. Nosotros salimos del Edén por la puerta angosta del sexo, y solo por esa puerta podemos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. El retorno de la vida hacia el absoluto significa la caída de la Gran Babilonia, la catástrofe y el desastre final. Nosotros, los hermanos del templo, otrora entregamos el arcano AZF a la humanidad de la antigua Tierra-Luna. Entonces aquellos que aceptaron el gran arcano se elevaron al estado angélico. En aquella época de la antigua Tierra-Luna, nosotros hicimos las mismas advertencias. Nuestro trabajo fue realizado cuando la humanidad lunar había llegado a la edad en que se encuentra actualmente la humanidad terrestre. Entonces la vida inicia su retorno al absoluto, y los hermanos cumplimos siempre con el deber de advertir y enseñar. Aquellos que otrora en la antigua Tierra-Luna rechazaron el gran arcano, se convirtieron en demonios lunares terriblemente perversos. Esos demonios sublunares moran ahora en el abismo. Algunos seres humanos de la quinta raza raíz de la luna aceptaron el gran arcano ya muy tarde, y ahora se están levantando al estado angélico. A este grupo retardado se le dio una nueva morada. Ese grupo vive ahora en otro planeta. Los hermanos Max Heindel y Rudolf Steiner cometieron el error de suponer que la luna es un pedazo de tierra proyectado al espacio. Aquellos que trabajamos otrora con la humanidad lunar sabemos que la luna fue una tierra del espacio, más antigua que nuestro planeta Tierra. La luna es la madre de la Tierra porque la vida que hoy evoluciona en nuestro planeta Tierra, otrora estuvo encarnada en la luna. En otro tiempo, cuando la vida inició su retorno al absoluto, allá en la antigua Tierra-Luna, entonces también tuvo su tremendo apocalipsis. Ahora cuando la gran vida haya abandonado absolutamente a la Tierra, entonces esta también se convertirá en una nueva luna. Las esferas sublunares constituyen el abismo. En esas tenebrosas regiones nombrar a la Virgen, significa provocar la ira de los demonios. Los tenebrosos odian a la Virgen y atacan furiosamente a todo aquel que se atreva a nombrarla en sus regiones. La Virgen Madre del mundo es el Kundalini. Los tenebrosos odian a la Gran Madre que convertida en serpiente de fuego, sube por el canal medular. Cuando la serpiente baja desde el coxis, se convierte en la cola de Satán. La serpiente bajando, es la horrible culebra tentadora del Edén. En los ángeles la serpiente sube victoriosamente por el canal medular. En los demonios, la serpiente es la cola de Satanás. GNOSIS en el siglo XX. Mensaje Supremo de Navidad 1955. Las enseñanzas. Nosotros somos cristianos auténticos porque seguimos la doctrina de nuestro Señor el Cristo pero en la práctica. La sabiduría esotérica crística nos da la clave para complementar el curso como hombres en la tierra y nos conduce de lo humano a lo divino con sencillez desconcertante. Nosotros entendemos esta sabiduría porque cumplimos fielmente los mandamientos de la ley de Dios. Ponemos en práctica las enseñanzas del Salvador, nuestro Señor y nos hacemos castos puros y simples, logrando así una comprensión que no alcanzan aquellas personas llenas de orgullo y vanidad, que usan la razón y el intelecto como medios superiores de orientación y que su norte lo constituyen sus propios intereses. El Cristo nos mostró el camino del corazón, o sea el camino del amor, y nos legó el esoterismo crístico para alcanzar la sabiduría divina, y nosotros lo sabemos porque lo hemos comprobado y nos hemos quitado pesadísimos fardos de nuestros hombros. Todo el que sigue en la práctica esta santa doctrina se convierte de hecho en cireneo del gran crucificado. Nosotros por amor a la humanidad luchamos para que la humanidad reciba estas enseñanzas. Es tanta la confusión reinante que ya las gentes aspiran a que haya un cambio total para la humanidad, pero,
También es verdad, que cuando la sabiduría divina, que es la única que puede cambiar totalmente este estado de cosas, se les presenta a los hombres como tabla de salvación, entonces reaccionan furibundos, se escandalizan con el bien. Es que las gentes creen que puede haber mejora sin que se resuelvan a abandonar sus vicios y maldades, sus odios y pasiones y la horrible fornicación que sirvió de base para la presente estructura moral de la humanidad. Pero qué tontos son los hombres, no saben que cuando una ley cósmica entra en acción de nada sirven esas oposiciones. Hoy la confusión reinante es prueba evidente de castigo, porque cuando los dioses quieren castigar a los hombres primero los confunden. El nirvana tiene épocas de actividad y épocas de profundo reposo. Desde el 9 de febrero del año de 1919 a las 3:40 p.m. el nirvana entró en actividad. Ahora el nirvana está activo. Ahora las jerarquías del nirvana están luchando para hacer regresar a la humanidad hacia la gran luz. Nuestro movimiento trabaja en estrecha colaboración con el nirvana para hacer regresar a la humanidad hacia la gran luz. Dentro de los seres humanos también el nirvana tiene épocas de actividad y épocas de profundo reposo. En la maestra Blavatsky el nirvana se hizo activo desde que ella llegó a la edad madura. Samael renunció al nirvana desde antiquísimos Mahambantaras, renunció a la dicha inefable del nirvana y tomó el camino directo al absoluto. Este es el deber duro y amargo, y entre los 7 espíritus ante el trono, Samael es el que más ha sufrido. A nuestros hermanos de esta senda de la luz les aconsejamos que cuando los tentadores les hablen de la religión esa, sus ideas, las teorías y sus locuras y tantos otros epítetos que usan para mortificarlos, con amor les digan las enseñanzas. Pueda que así se haga entrar un rayo de luz en esas gentes llenas de tinieblas y rencor. Estas enseñanzas son divinas y a todos nuestros santos predecesores les tocó pagar con sangre el haber brindado su luz a la humanidad. Siempre fueron perseguidos y exterminados, y al que vino a predicarla fue públicamente asesinado. Nosotros tenemos alma de apóstoles y sabemos soportar con paciencia las adversidades y flaquezas de nuestros prójimos por amor a la humanidad y de las almas que ansiosas buscan la luz. Que la paz sea con la humanidad entera. Garga Koichin. Sumum Supremum Sanctuarium 24 de diciembre de 1955. Supremo mensaje de Navidad de 1955. Por el gran avatara de Acuario, Samael Aun Beor. Hermanos míos, hoy hace 1955 años nació en este pesebre del mundo, el niño Dios de Belén. Ya estaba escrito por el profeta: y tú Belén, Beleem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hijitos míos, ya sabéis vosotros, hermanos de mi alma, que dentro de vosotros mismos, en el fondo de vuestras conciencias, mora el íntimo. Ya lo sabéis, yo mismo os lo había enseñado. Ahora quiero que sepáis que el íntimo, con toda su grandeza y con toda su majestad, no es más que el Hijo primogénito del Yo Cristo. El Yo Cristo es la corona de la vida, es nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, es nuestro divino ser, es el Yo Soy, de donde emanó el íntimo mismo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Nuestro Yo Cristo es nuestro real ser, nuestra corona sepirótica, la corona de la vida, de donde emanó el íntimo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El alma que levante sus 7 serpientes sobre la vara, recibe la corona de la vida. El alma que se vista con las 7 lenguas de fuego de Pentecostés, recibe la corona de la vida. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer es toda alma que haya recibido el Espíritu Santo. Esta mujer es toda alma que haya levantado sus 7 serpientes sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El que encienda todos sus fuegos sexuales, ciñe sobre sus sienes la corona de 12 estrellas, abre sus 12 sentidos totalmente, y se convierte en ángel. Y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. El alma enciende todos sus fuegos sexuales, pare un hijo varón, su Yo Cristo, el cual es uno con el Padre. El alma que enciende sus fuegos, recibe la corona de la vida. Esa es la Navidad del corazón. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. El sol que nos alumbra es tan solo una tajada desprendida del sol central espiritual. El sol central es el gran aliento emanado del absoluto, el ejército de la voz, el Cristo cósmico, las huestes de la aurora de la creación, el Verbo. Nuestro Yo Cristo es el Verbo. El que logre encarnar al Yo Cristo, se convierte en un Cristo. En la unión del palo y del útero se encierra la clave de todo poder. Así es como el Verbo se hace carne en nosotros. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre mundo.
Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí, es ante de mí, porque es primero que yo. Cuando el varón y la hembra aprenden a retirarse del acto sexual sin eyacular el licor seminal, reciben el fuego sagrado de Pentecostés y se preparan para encarnar la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Que la paz sea con la humanidad doliente. Samael Aun Weor. Mensaje para el 27 de octubre de 1955. Por el gran avatar a Samael Aun Weor. Amados discípulos, hoy se cumple el primer aniversario de mi natalicio espiritual. En estos instantes estoy organizando el movimiento gnóstico salvadoreño. Nuestra bandera gnóstica ondea victoriosa en Panamá, Costa Rica y El Salvador. Hemos logrado grandes victorias, y nuestras fuerzas crísticas avanzan en todos los frentes de batalla. Después de haber recibido mi real ser, me enteré de que las 7 columnas del templo de la sabiduría son dobles. Existen 7 serpientes de fuego y 7 serpientes de luz. Ya había levantado yo mis 7 serpientes de fuego. Ahora estoy levantando mis 7 serpientes de luz. Afortunadamente ya levanté la del cuerpo físico, y solo aguardo una gran iniciación cósmica. Después seguiré con la del etérico, y así sucesivamente el Cristo interno resplandecerá totalmente en sus 7 vehículos. Así es como nos convertimos en Cristos. Así es como el Maestro interno se absorbe en su Bodhisattva totalmente. Así pues, yo Samael, uno de los 7 espíritus ante el trono, he encarnado en mi Bodhisattva para hacer la gran obra del Padre. La primera raza estuvo dirigida por Gabriel, la segunda por Rafael, la tercera por Uriel, la cuarta por Michael y la quinta, que es la nuestra, está dirigida por Samael. Me he reencarnado ahora para iniciar la era acuaria de la raza aria. Mis predecesores también se reencarnaron en sus épocas correspondientes. En la 6ª raza se reencarnará Zachariel y en la 7ª Orifiel. Estos son los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas al final catastrófico de cada una de las 7 razas. Leed esta noche los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. Yo soy el 5.º ángel, la estrella que cayó del cielo en la tierra, y que tiene la llave del pozo del abismo. Meditad en los 12 primeros versículos del capítulo 9 del Apocalipsis. Yo soy el jinete del capítulo 19 del Apocalipsis, y el ángel que tiene la llave del abismo y una grande cadena en su mano, tal como está escrito en los primeros 3 versículos del capítulo 20 del Apocalipsis. Esta noche consultad las Sagradas Escrituras. Yo como Bodhisattva rodé a través de los siglos, preparándome para este instante. Así pues, estamos cumpliendo una gigantesca misión. Recibid los efluvios de mi corazón, y que la paz sea con vosotros. Firmado, Samael. Libro de liturgia. Prólogo. Resulta ostensible que por medio de la liturgia podremos llegar a encarnar los misterios grandiosos y sublimes del Cristo, porque el Cristo en sí mismo es liturgia y él se manifiesta eternamente en los mantrams, exorcismos, cadenas, rituales, etc. Él está en todo, él es el Logos, la unidad múltiple perfecta. La liturgia no puede existir sin el Cristo y sin el Cristo no podría existir manifestación alguna. Los hechos vienen a demostrarlo, que todo iniciado que marcha por la senda del filo de la navaja debe estudiar la liturgia, debe vivirla, porque si no encarna al Cristo, nunca llegará a la liberación final. Los rituales gnósticos son tan antiguos como el mundo, pues contienen el esoterismo del viejo Egipto de los faraones, tantrismo oculto en el fondo mismo del arca de la ciencia, magismo crístico trascendental, divinal, invocaciones litúrgicas de divinidades egipcias, cuya realidad se fundamenta en los mismísimos tesoros de las tierras del Nilo. Verbo de R.A. condensados científicamente en cada mantram, en cada plegaria, en cada invocación esotérica y profunda. Los misterios de Isis, Osiris y Horus, devienen de un periodo neptuniano amentino que se pierde en la noche aterradora de todas las edades. En los misterios egipcios vibra R.A., el Logos, la potencia que se halla en estado inmanente y trascendente dentro de cada partícula atómica del universo. Los ceremoniales mágicos egipcios funcionan extraordinariamente acomodando fuerzas que luego se propagan en la atmósfera del mundo para bien de muchos que aspiran la luz. Los dioses invocados concurren alivianados, ellos tienen verdadera realidad, siempre han existido y siempre existirán. En vano los profanos y los profanadores intentarán burlarse de los dioses santos, en realidad estas deidades no solamente gobernaron al mundo en tiempos más felices, sino que además se expresan litúrgicamente para bien de nuestros neófitos en esta hora crucial de crisis mundial y bancarrota de todos los principios éticos. Cuando la humanidad abandonó el culto a los dioses santos cayó en el materialismo grosero de esta edad del Kali, Yuga.
En un futuro inmediato los dioses harán sentir cada vez más y más la influencia sobre la humana especie. Nosotros nos adelantamos en el tiempo invocando a estos seres inefables durante los trabajos litúrgicos mágicos esotéricos que tan indispensables son para nuestra crucificación. Incuestionablemente los guardianes de la esfinge elemental del desierto, nos vigilan en estos momentos, cuando con tanto amor hemos condensado la sabiduría de los antiguos tiempos ritualizando. Indubitablemente a Dios se le encuentra en la liturgia, en el camino místico litúrgico, en la vía angosta, estrecha y difícil que con tanto énfasis indicara siempre la liturgia gnóstica. Es obvio que la conciencia trasciende al mero intelectualismo. Incuestionablemente no podría ser el lenguaje de la conciencia el mismo del intelecto. Distingase entre intelecto y conciencia. Al intelecto se le educa intelectualmente, a la conciencia se le instruye con la dialéctica de la conciencia. El sistema ritualístico en el fondo es didáctico y dialéctico, se trata de una didáctica trascendental que se fundamenta siempre en la lógica superior, esta última en sí misma es desconocida por los secuaces de la lógica forma. Sin embargo, en forma enfática afirmamos que la lógica superior trasciende los meros formulismos intelectivos de la lógica formal y de la lógica dialéctica, quedando estas últimas reducidas en último instante a la vana palabrería insubstancial de charla ambigua. Así pues, los rituales condensados en este libro de liturgia, poseen fundamentos logísticos trascendentales, que incuestionablemente vienen a dar paso a los fundamentos psicológicos ritualísticos. La unción gnóstica en sí misma y por sí misma resulta formidable, es calro que mediante el ritual, los átomos crísticos de altísimo voltaje descienden del mundo del logos solar para acumularse en el pan y en el vino de la transubstanciación. Los devotos al comer el pan y beber el vino, llevan a su organismo tales átomos de extraordinario y crístico esplendor. Como quiera que el camino suele ser arduo y difícil y nosotros nos encontramos en estado caótico y grosero, es obvio que necesitamos ser auxiliados en forma eficaz. Los átomos crísticos nos auxilian, nos instruyen, nos iluminan, y así marchamos nosotros hacia la autorrealización íntima del ser paz inverencial. Samael Aun Beor, Buda Maitreya, Kalki, Avatara de la era de Acuario.